para todos, adultos y para niños y para jóvenes. Se puede hablar con él para más información. Bien, vamos entonces a continuar con esta serie de estudios que empezamos el martes pasado. Y recuerde que el tema principal es la vida cristiana, el significado de la vida cristiana. El martes pasado estuvimos hablando acerca de cómo corresponder al llamado de santidad que el Señor nos ha dado, pero con una conciencia limpia, ¿verdad? ¿Por qué nos enfocamos en la conciencia? Porque esa es la que nos dictamina cuando estamos haciendo bien o cuando estamos haciendo mal. Es lo que nos habla de alguna forma, ¿verdad? Nos redarguye, nos reprende, también nos felicita cuando hemos hecho cosas buenas. Ahora, para vivir en la santidad que el Señor ha establecido, ¿verdad? Es muy importante que nuestra conciencia esté limpia, que nuestra conciencia esté enfocada en lo que corresponde. Así que eso estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? El cómo nosotros limpiar nuestra conciencia, cómo afinarla, ¿verdad? Y cómo mantenerla en ese estado de pureza. Ahora, una vez que usted y yo hemos logrado este grado de pureza en nuestra conciencia, ya hemos desechado lo malo, hemos dejado las cosas viejas del hombre anterior olvidadas, ¿verdad? Recuerde, cuando venimos a Cristo, Él hace todo nuevo, entonces todo eso sale de nosotros, desaparece toda esa vida vieja que nosotros teníamos, esas discordias o esos pensamientos que venían a nuestra mente. Cuando venimos a Cristo, todo eso queda atrás. Dios nos da una mente nueva, nos da un corazón nuevo. Ahora, cuando tenemos entonces nosotros ya nuestra conciencia afinada, nuestra conciencia limpia, ahora nosotros podemos entonces empezar a vivir en esa vida de santidad para el cual el Señor nos ha escogido. Y como primer lugar, al empezar a caminar en la vida de santidad, lo primero que debemos de hacer es mostrar el amor a los demás. Eso es el primer fruto de una conversión, el mostrar el amor hacia los demás. Ahora, dijimos que el tema es, la vida cristiana significa amar al prójimo y le agregamos y al enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros en nuestra mente, ¿verdad? Por tradición, quizás así decirlo, que nuestro prójimo solo es la persona que está bien con nosotros. Aquella persona que nos estrecha la mano, aquella persona que nos ayuda o aquella persona que nos da cosas, ¿verdad? Pensamos que solo esta persona es nuestro prójimo. Pensamos de que solo las personas que nos caen bien son nuestro prójimo. Pensamos que quizás las personas con las cuales mejor nos llevamos, nuestros amigos, nuestros cheradas, nuestros camaradas, ¿verdad? Nuestros panas, como dicen los hermanos colombianos, pensamos que ellos son nuestros prójimos, nada más, y ahí se cierra el punto, ¿verdad? Ahí hay punto y aparte, y todas las demás personas son extrañas o son quizás en algún momento hasta nuestros enemigos, dependiendo la situación en la cual nos encontremos. Ahora, la Biblia nos manda y nos enseña quién es nuestro prójimo. La Biblia nos muestra esta definición de una manera especial, tan especial que el mismo Jesucristo la dio. Tanta era la importancia o tan importante es que usted y yo identifiquemos al prójimo que el mismo Señor Jesucristo se tomó el tiempo para podernos explicar quién es el prójimo. Y es de suma importancia, ¿por qué? Porque también lo encontramos en los 4 evangelios de alguna forma. En los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, muy parecido en el sermón de la montaña o en el sermón del monte o en las bienaventuranzas. Ahora Juan lo presenta de una manera diferente, pero bajo el mismo principio. Pero en los 4 evangelios, el Señor Jesucristo nos dice quién es el prójimo. Y eso es lo que hemos leído en esta tarde de Mateo 5, versículos 43 al 48. Ahora, quizás muchos pensaremos de que cuando leemos esto, ¿qué tiene que ver entonces este tipo de personas que aquí aparecen listadas, como los que nos aborrecen, como los que nos maldicen, como los que nos ultrajan, como los que nos persiguen? ¿Qué tiene que ver eso con el prójimo? Pues ellos no me hacen ningún bien a mí.
Ellos no me ayudan a nada, pero sabe que aunque usted y yo pensemos de esa forma, lo que nos manda el Señor Jesucristo en el versículo 44 dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que los maldicen. Quizás un poco diferente, ¿no?, a lo que estamos nosotros acostumbrados. Un poco se sale quizás del promedio de la forma en que nosotros amamos a los demás. Y el viernes hablábamos un poco de esto en Los Caballeros con hermano Osvaldo, y él nos compartía la historia de unas hermanas que alguien en una tribu mató a sus esposos, y cómo ellas 2 años después regresan con el objetivo de que estas personas sean salvas. Después salió que aquí mismo en la iglesia hubo una hermana que también pasó por algo parecido, y cómo esta hermana también mostró amor hacia estas personas que le habían hecho daño. Entonces la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos amar a los que nos persiguen? ¿Cómo nosotros como cristianos podemos amar a aquellos que nos maldicen? ¿Cómo es que nosotros como cristianos podemos hablar a aquellos que nos desean el mal constantemente? Y esta pregunta, si usted se pone a pensar un poco en ella, muy profundamente, vamos a llegar a la conclusión de que es imposible. Es imposible para el hombre común poder amar a aquella persona que le hace daño constantemente. Es imposible para las personas común y corriente amar a aquellos que les andan persiguiendo con el objetivo de hacerles un mal. Pero déjeme platicarle una gran verdad, que para el cristiano esto no es imposible. Para el cristiano esto no es imposible. No hay nada que como cristianos nos impida el poder amar a estas personas, porque estamos equipados para eso. Dios nos mostró el amor a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario. Y en Romanos encontramos de que cuando aún éramos enemigos de Dios, Él nos mostró su amor a nosotros. Cuando estábamos lejos de Dios, Él nos acercó a través de Jesucristo. Entonces, desde el inicio, ese ha sido el plan para el cristiano: el amar al prójimo, incluyendo, vamos a decir todavía, al enemigo. Porque en el Mateo 5 nos dice Jesucristo: pues, ¿qué ganancia tienen si aman a los que les hacen bien nada más y a estos que les hacen mal los aborrecen? ¿Qué diferencia puede haber entonces entre un cristiano y una persona que no tiene a Cristo? Ese es el ejemplo, el paralelo que pone Jesucristo. O sea, ambos hacen lo mismo, entonces ¿qué diferencia tiene? ¿Y no los otros lo hacen también? Luego vuelve a preguntar, pero enfocado ahora en los publicanos: ¿qué recompensa obtienen de ello? O sea, ¿de qué nos jactamos nosotros de llamarnos cristianos si amamos solo a los que nos hacen bien, pero a los que nos hacen mal no? Pues si estos también lo hacen, dice Jesucristo. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de que mi Padre me haya mandado a morir por todos ustedes si están igual unos con otros? Es tan importante, hermanos, que cuando hablamos nosotros respecto al amor que Dios nos ha mostrado, nos damos cuenta que ese amor nos ha liberado de nuestra esclavitud al pecado. Que el pecado es lo que nos impedía amar a nuestro prójimo. Cuando venimos a Cristo, nos damos cuenta, como dice Primera de Juan, que Él nos amó primero. Y no porque fuésemos nosotros la última Coca-Cola del desierto, o no porque fuésemos nosotros, como dice el dicho, la mamá de Tarzán, que las podíamos todas. La palabra dice que Cristo nos ha rescatado del lodo, de la inmundicia
nos ha sacado. Ahora, ¿por qué entonces nosotros no podemos mostrar como cristianos también ese mismo amor a los demás? Hoy. Olvídese de los años atrás. Hoy. Estamos hablando del significado del cristianismo. Estamos hablando de lo que nos hace diferentes como cristianos. Estamos hablando de lo que el mundo espera de nosotros al ser llamados cristianos, pero sobre todo de lo que Dios nos manda a hacer. Cristo nos manda a amar a vuestros enemigos. Y eso nosotros lo encontramos a través de toda la Biblia. En los mandamientos, por ejemplo, en una forma de negación. Por ejemplo, un mandamiento dice, no matarás. Ahora, Cristo también lo trae, ese mismo mandamiento de Éxodo 20:13, lo trae a Mateo 5, los versículos 21 al 22. Y Cristo va todavía más allá, o sea, no vas a matar porque yo te lo mando, sí, pero porque yo quiero que amen al prójimo, dice en el Antiguo Testamento, especialmente en Éxodo y en Levítico, en Deuteronomio. Amen al prójimo. El pueblo de Israel tenía leyes específicas para el prójimo, para los visitantes, tenían que tratarlos bien, tenían que recibirlos, no matarlos. Ahora, Jesucristo dice, yo no les digo que aunque lleguen a ese punto de matar a las personas. Es más, dice Cristo, con el hecho de que piensen que esta persona es un tonto, es como que hayan cometido ese delito ya. Lea lo que dice de Mateo 5, 21 al 22. Es bastante fuerte. Dice, oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que aunque se enoje contra su hermano, será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Vea, como cristianos nosotros somos llamados a amar a todos. Sí, primeramente, dice su palabra, los de la familia de la fe, buscar entre nosotros llevarnos bien. Pero también esto se extiende, esto va más allá de nuestra familia de la fe local. Este versículo 22 de Mateo 5 nos lleva a pensar que incluso el yo desestimar a alguien porque considere que su forma de pensar no es igual a la mía, ese ya es pecado. Porque yo le estoy diciendo que no me sirve este hermano, lo estoy apartando. Porque piensa diferente a mí. Porque quizás no entiende como yo entiendo. Más adelante en Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Mateo 5, 28 al 29 dice que aunque sea que lo pensemos, es como que hayamos cometido adulterio. Entonces vea, esto hermanos, del significado de la vida cristiana, no es simplemente solo venir y cargar una Biblia y sentarnos en una iglesia, vestirnos de una forma o vestirnos de la otra. Esto, hermanos, tiene que ver de nuestro interior hacia lo que va para afuera, hacia lo que las personas ven en nosotros. ¿Cómo yo me identifico como cristiano? No tomarás el nombre del Señor en vano. Cada uno de esos mandamientos en Éxodo, Cristo hace referencia en este sermón del monte, pero no de una manera teórica. Ya Israel había vivido más de 4,000 años teóricamente los mandamientos y no los entendieron. Entonces viene Cristo ahora en una de sus primeras enseñanzas, Él muestra la forma práctica, la forma en la cual los cristianos deben vivir su vida. El sermón del monte, hermanos, o el sermón de las bienaventuranzas, o el sermón de la montaña, la enseñanza de la montaña, como usted quiera llamarle, tiene que ver con la vida práctica del cristiano. Lo que se espera en el exterior, que los cristianos vivan de acuerdo a los valores que hay en el reino. Dijimos entonces de que nuestro prójimo es por lo tanto cualquier persona cercana con la que podamos compartir el amor de Dios. Entonces, bajo esta premisa, bajo este pensamiento, que yo debo de amar a todos y aún a mis enemigos,
¿Qué estoy diciendo? De que todos necesitamos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque si yo tengo que amar es porque hay alguien que necesita ser amado. Y no como el mundo le ama, un amor traicionero, un amor egoísta, un amor en el cual solo piensa en lo suyo. Todo lo contrario a lo que dice Gálatas 5, que se envanece, se irrita, se vanagloria de las cosas que hace con el otro. No, amarlo porque esta persona necesita el amor de Cristo. Y cuando usted y yo pensamos en esto, quizás vamos a entender a estas dos esposas de los misioneros que regresaron a esa tribu. Quizás vamos a entender el pensamiento un poco de esta hermana que estuvo acá en la iglesia y cómo ella pudo entonces amar a estas personas. Ahora, esto es difícil, hermanos. Esto no es fácil. Como decía un pastor en El Salvador, esto no es comida de gente que tiene boca grande. No le voy a decir la palabra que él decía, pero porque me van a regañar después en la casa. Pero esto no es fácil, hermanos. Esto cuesta. Pero a la luz de las Escrituras vamos a encontrar por lo menos 6 principios que nos pueden ayudar a cómo amar a nuestro prójimo. Primero, en Mateo 5:43 dice: amarás a tu prójimo. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Primero, para yo amar a alguien, para yo amar a mi prójimo, tengo que eliminar el orgullo de mi corazón. Primero, yo no puedo amar a alguien al cual considere que es inferior a mí. Yo no puedo amar a alguien cuando yo lo veo que está 2, 3, 4, 5 peldaños abajo de donde yo estoy. Y vamos a ver por qué más adelante. Dice: amarás a tu prójimo. Fíjense cómo habían manipulado estos fariseos y los sacerdotes la ley de Jehová. Cristo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora cuando Cristo lo menciona, dice: oíste que fue dicho. O sea, la tradición verbal dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Dónde estaba la parte de Éxodo 20 que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo? A conveniencia, como usted y yo muchas veces lo quitamos. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo es posible que voy a amar a alguien como me ame a mí mismo? Ahora yo les pregunto, ¿cómo nos amamos nosotros? ¿Qué tipo de amor tenemos hacia nosotros? Primero, tenemos un amor auténtico. Porque si usted no se ama, usted es mentiroso. Porque vea, ahorita examínese cómo anda vestidito. Usted anda con la ropa que quiere. Usted anda vestido o anda peinado o anda el aroma o anda lo que sea que ande porque usted quiso ponérselo. ¿Por qué? Porque eso y usted siente que al cuidar de usted, al ponerse esa ropa, usted siente que es un amor auténtico el que se tiene a uno mismo. Es un amor genuino el que yo me tengo a mí. Porque si yo digo que me amo, yo no voy a buscar cortarme. ¿Por qué? Porque entonces estoy mintiendo. Ahora, es un amor auténtico, es un amor genuino, es un amor ferviente, es un amor habitual. O sea, no es algo que hoy está y mañana no. Porque entonces, si mañana yo no me amo, quiere decir que yo mañana no me voy a cuidar. Pero nos cuidamos todos los días de una o de otra forma. Es un amor que respeta. ¿Por qué? Porque yo no excedo mis límites. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Y yo evito pasar de ahí. Respeto mis emociones, respeto mis conocimientos, respeto mis habilidades. Es un amor permanente, es un amor que valora las necesidades, las esperanzas, las ambiciones. Fíjese, hace todo lo posible por garantizar la felicidad, la satisfacción y la protección. Nosotros hacemos todo lo posible por nosotros ser felices. Bueno, no nosotros, yo hago todo lo posible por ser feliz. Yo hago todo lo posible por hacer lo que me satisfaga. Yo hago todo lo posible por estar protegido. Ese es el amor que yo tengo. Por proteger el patrimonio, por proteger mis intereses, por estar cómodo.
Es un amor que me tengo a mí mismo, que también me doy placer a mí mismo. O sea, me gusta sentirme amado, que me gusta verme quizás cuando estoy bajando unas libritas o cuando estoy haciendo algún ejercicio y wow, y no vea cuántas fotos de gimnasio tenemos hoy en día en las redes sociales. Es un amor genuino, es un amor que nos satisfacemos en ese amor. Es un amor que no conoce los límites. Ahora, los cristianos somos llamados a amar con este tipo de amor. Vea por qué entonces estas personas lo habían quitado. Porque no era posible que se pudiera amar a alguien de la forma en que se ama a uno mismo. Cuando ellos, dice Cristo y dice la Escritura, que se paraban en las esquinas y se le quedaban viendo nomás a la gente, nomás así, a ver qué hacían, y ellos se ponían bien blanquitos y empezaban a orar y a decir sus grandes plegarias. ¿Y qué les dijo Cristo? Sepulcros blanqueados, les dijo. O sea, blanquitos por fuera, pero podridos por dentro. No estaban cumpliendo con la regla. No estaban viviendo de acuerdo al amor que Dios esperaba de ellos. Nosotros los cristianos somos llamados a amar de esa misma forma al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Todo aquel que necesita el amor de Cristo. O sea, hermanos, ¿quién no necesita el amor de Cristo? Levánteme la mano aquí mismo, porque todo lo borro de la lista. ¿Tú no necesitas del amor de Cristo? Ah, sí necesita. Yo digo, ¿quién no necesita? O sea, en negativo, no hay nadie que pueda decir yo no necesito del amor de Cristo. Entonces, vea, yo tengo que amar a los otros así como me amo a mí mismo, pero para eso tengo que eliminar el orgullo de mi vida. Qué difícil es amar a otros de esta forma. Pero fíjese, Cristo nos amó a nosotros de esa misma forma. Dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, se despojó él, siendo en forma de Dios, se despojó Cristo de todo eso. Versículo 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló por sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Elimine el orgullo de su vida, hermano, para poder amar a otro que necesita de Cristo. Pidámosle a Dios que nos ayude a eliminar ese orgullo que nos impide amar a otros como Dios nos ama. O si lo queremos ver en términos pasados, como Dios nos amó, como dice San Juan 3:16, que ese amor fue tan grande que envió a su Hijo a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. En segundo lugar, no cambiemos las reglas a nuestra conveniencia. No hagamos lo que estos fariseos, escribas y sacerdotes levitas hacían. Ya hablamos acerca que viste que fue dicho, amarás a tu prójimo, y le quitaron como a ti mismo. ¿Y qué le agregaron a conveniencia? ¿Qué dice ahí? Versículo 43. Aborrece a tu enemigo. Y desde entonces tradicionalmente yo amo solo a los que me aman y a los que no me aman yo no los amo. ¿Por qué? Porque así dice la tradición. Estas personas, hermanos, al querer cambiar las reglas de acuerdo a su conveniencia, pensaron o llegaron a pensar que lo que ellos decían verbalmente tenía más importancia que lo que Cristo dijo con su propia voz allá en el monte Sinaí, cuando dio las reglas, cuando dio las leyes. Pensaron y supusieron que ellos eran más importantes que el mismo Dios. Y por eso dijeron, no, ¿sabes qué? Esto lo cambiamos y agreguémosle esto. Si tenemos excusa para hablar en contra de los adúlteros, hablar en contra de los ladrones, hablar en contra de los publicanos, hablar en contra de las mujeres prostitutas. Enseñemos esto porque de esa forma vamos a hacer que la gente se odie. Contrario a lo que Dios dijo. Dios dijo, amen al prójimo como a sí mismo.
La ley en Levítico no incluía esta frase. Si usted va a Levítico 19, 13 al 18, no va a encontrar esa frase ahí. Es más, no va a encontrar ni una clasificación como la que Jesucristo menciona acá. Porque esa era la clasificación social que tenían los judíos y los fariseos de ese tiempo. Hermano Baldo. Hay algunos, no sé si son hermanos, pero hay personas que no se dejan amar. Ya vamos a llegar a ese punto. Vea, hermanos, ellos aún en esta frase, ellos habían clasificado a quienes sí podían amar y a quienes no podían amar. Ellos habían cambiado las cosas a su conveniencia, colocando límites al mandato de Dios que Él no había estipulado. Y por lo tanto, no aplicar la palabra de acuerdo o en misma balanza para todos. Una de las frases de la literatura de la época de estos judíos del tiempo de los judíos del primer siglo, cita de esta forma: ama a los que Dios ha elegido y odia a todos los que ha rechazado. Este es un texto escenio que se encontró en la comunidad del Qumran, que es el mismo lugar donde se hallaron los rollos del mal muerto, los cuales dicen y confirman lo que dice Levítico 19, 13 al 18, ama a tu prójimo como a ti mismo. En otro texto dice, ama a todos los hijos de la luz, a cada uno de acuerdo a su fortuna, en el designio de Dios, y odia a todos los hijos de la oscuridad. O sea, a todos aquellos que fueran diferentes a nosotros, había que odiarlos. Esto era lo que decían los judíos del primer siglo. Imagínense. Había un dicho fariseo que también aparece en la historia que dice, si un judío ve que un gentil cae al mar, por ningún motivo debe sacarlo, porque está escrito, no te levantarás contra la sangre de tu prójimo. Entonces este no es tu prójimo, así que déjalo. Vea, cuánta razón tenía Jesucristo, ¿no? De hablarles fuerte a ellos. Porque hacían todo lo contrario a lo que Dios mandó en la ley. Por guardar tradiciones, por guardar cosas, hermanos, que pensaban ellos que eran importantes y que ellos en su corta sabiduría habían dicho, es que Dios así lo quiere. No, Dios no lo quiere así. Ellos cambiaron las reglas a conveniencia propia. ¿Qué diferencia entonces puede haber hoy en día con respecto a estos hombres y con respecto a nosotros? ¿Qué estamos manejando a nuestra conveniencia respecto a lo que Dios espera de nuestra vida como cristianos? Para amar al prójimo, yo debo, primero, desechar mi orgullo. Segundo, no cambiar las reglas del juego o no cambiar las reglas que Dios ha dejado para nuestra conveniencia. En tercer lugar, hermanos, no busquemos excusas para odiar. No busquemos excusas para odiar. Si buscamos excusas, hermanos, creo que suficientes vamos a encontrar. Ahora, Dios no nos manda a estar viendo las debilidades de cada uno de nosotros. Dios no nos manda a estar poniendo en una lista si esta persona o no cumple con mis requisitos para poder mostrar el amor de Cristo. Por eso dice, ¿no era acaso lo que aquellos hacían? Podemos ver nosotros, hermanos, de que alguien puede decir que el problema que hay entre las naciones ahorita son los odios, los rencores. Cuando hay una guerra, cuando no hay un entendimiento, cuando hay una lucha entre razas, ¿verdad? O entre grupos sociales, cuando no hay un entendimiento, cuando se ha fomentado un odio. Y ese odio viene desde arriba, no es un odio que esté entre nosotros, es un odio que se ha venido inculcando, que aparece en las noticias, aparece en los periódicos, aparece en primeras planas, en el Facebook, Instagram, YouTube, en todas las redes sociales. Cuando usted la abre, es lo primero que sale. Latinos hacen esta cosa, los morenos hacen esta cosa, los de allá hacen esto, los de enfrente hacen lo otro. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos mentalmente a dividirnos, para que usted empiece a sacar prejuicios de este tipo de personas, para que usted encuentre excusas para no amarlos,
para que encuentres excusas para odiarlos también. Muchos hermanos, como dice Deuteronomio 7 del 1 al 6, tratamos de buscar incluso hasta donde no hay. Y dice Deuteronomio 7 del 1 al 6. Busquémoslo, por favor. Deuteronomio 7. Deuteronomio 7 del 1 al 6. Dice de la siguiente forma. Deuteronomio 7 del 1 al 6. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerezeo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Leveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre estos, y te destruirá pronto. Mas si así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis de sus sus esculturas en el fuego. Muchos todavía viven en este tiempo de Deuteronomio, buscando excusas para destruirse uno con otro. Ahora, ¿qué pasó en ese momento? Cristo estaba formando una nación especial, una nación que Él quería que su anhelo fuera siempre estar en la presencia de Él. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Dios no estaba haciendo una guerra contra naciones. Si ustedes y yo hemos estudiado un poquito de la historia de cada una de estas naciones, ¿qué es lo que tenían en común? La idolatría. ¿Y qué es lo que quería Dios para Israel? Un pueblo apartado, santo, escogido solo para Él. Que no tuviera dioses de aquí, de allá, de esto y de lo otro, como dice el salmista, hechos por manos de hombres. Pero muchos hoy en día queremos venir todavía y estar buscando excusas y diciendo, no, es que estas personas, no. Nosotros no tenemos guerra con las personas. Nosotros no podemos decir yo te odio porque tú eres de esta forma. Nosotros, hermanos, somos llamados a ¿qué? Ahí mismo lo dice Mateo 5, a ser pacificadores, a buscar la paz unos con otros. Así que no estemos buscando excusas. Las guerras de Israel fueron las únicas, si podemos llamarlo de esta forma, guerras santas de la historia, porque fueron guerras de Dios versus el mundo de los ídolos, y no una enemistad que Jesucristo estaba condenando, porque de lo contrario estaríamos condenados todos. ¿Por qué? Porque usted y yo somos gentiles. Usted y yo no somos judíos, no somos israelitas. Por lo tanto, si Dios estuviera peleando contra las personas, usted y yo no tuviéramos ni la más mínima oportunidad de ser salvos. Dios no buscó excusas para no amarle a usted. El amar al prójimo entonces nos lleva a un continuo y genuino deseo porque estas personas tengan un arrepentimiento. Vea, por eso la definición, amar a todo aquel que necesita el amor de Cristo. ¿Para qué? Para que tengan un genuino arrepentimiento. Como decía hermano Osvaldo, yo no sé si será hermano, decía él. Bueno, pues hay que amar a esta persona. ¿Por qué? Porque si no es para que haya un genuino arrepentimiento. Hay que mostrarle compasión, hay que mostrarle piedad. Para que pueda tener arrepentimiento y pueda creer en Jesucristo. De lo contrario, vendríamos a ser nosotros como Jonás. ¿Se recuerda? Dios mandó a Jonás a que fuera a predicar a Nínive. ¿Para qué? Para que esta ciudad se arrepintiera y que no fuera destruida. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Empezó a buscar excusas para no ir. O sea, excusas para odiarlos. Si es que estos son la capital de los asirios, es que aquí hay una tremenda depravación sexual, son idólatras, no hacen nada de lo que Dios quiere, así que no, yo mejor me voy a ir por este lado, y se fue rumbo contrario. Luego Jonás, por diferentes formas, volvió al camino y llegó a Nínive y predicó.
¿Y qué pasó? La ciudad hizo ayuno, se vistió de cilicio, se arrepintió del mal que estaba. ¿Y qué dijo Jonás? Ah, Señor, sabía que los ibas a perdonar. Muchos somos como Jonás, que incluso buscamos la excusa para odiar y no amar. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios los va a perdonar. Y lastimosamente, hermanos, somos tan egoístas que no queremos compartir la salvación. No queremos hablarle a X o Y persona. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios lo va a perdonar. ¿Y qué con eso? Como le dijo Dios a Jesús a Pedro. ¿Y qué? ¿Y qué a ti? Si yo te perdoné a ti. Esto, hermanos, de amar al prójimo, de tener este significado hoy en el día, en la actualidad de la vida cristiana, no es fácil. Por eso estamos tratando, hermanos, de ayudarnos unos a otros en esto. No nos quejemos del problema, de ver cómo avanza y que nosotros simplemente quejar y mientras esto crece. Empecemos a ser parte de la solución. Empecemos a amar a los demás, empecemos a eliminar esas excusas. Y a cuanta persona nos encontremos, amémosle. ¿Por qué? Porque veamos en esta persona una persona que necesita del amor de Cristo. En cuarto lugar, hermanos, para poder amar a nuestros enemigos, debemos querer amarlos. Para poder amar, yo debo amar. O sea, si se me presentan las oportunidades, si todo lo tengo servido en la mesa, yo tengo que querer comer para alimentarme. Si yo ya no tengo excusa, yo ya quité mi orgullo y por lo tanto puedo amar a otros como a mí mismo, pues entonces amémoslo. Amémoslo. Mateo 4, del 44 al 48. Vea lo que dice Mateo 4, del 44. Es Mateo 5, perdón. Mateo 5, 44 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. O sea, ahora que hemos apartado esto de nosotros, pues hagámoslo, amemos. Esto no es un regaño, esto no era que Cristo estaba cobrándoles y exhortándoles por esto, no, Él les estaba diciendo, ok muchachos, ámense. Él estaba predicando, algunos dicen que a sus discípulos, pero aquí había una multitud de gente siguiéndole, como dice el capítulo 4 al final. Dice que había una multitud de gente siguiendo a Cristo. Y que Él se sentó, y cuando Él se sentó con sus discípulos, la gente llegó a donde Él estaba también y se sentaron. Y Él empezó a hablar. Y Él les decía, ámense. No es una tradición, no es algo verbal, es algo que se hace en la práctica. Y esto, hermanos, tiene un significado profundo, el amar al prójimo. ¿Por qué? Porque Juan, el Evangelio de Juan dice que es lo que nos va a identificar como cristianos. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Se acuerda qué es lo que le sucedió a esta persona? Bueno, antes de que se acuerde qué le sucedió, ¿de qué nacionalidad o de qué raza, por así decirlo, era la persona que asaltaron? No. Al que asaltaron, ¿de qué nacionalidad era? ¿Quién se recuerda? No era samaritano. Dice la historia que descendía a Jerusalén. Era un judío. Era uno de los mismos de ellos. Era una persona judía o israelita. Era uno de esos al que habían asaltado. Pero ¿qué pasa? Primero pasa que un levita. Y vea cómo Cristo va también ejemplificando y poniendo el orden, ¿verdad? Dentro del rango que había de líderes en ese tiempo. Pasa primero un levita. Y que lo ve ahí tirado al pobre. Uno de los mismos de él. Como que no pasó nada, hermano Freddy. Luego dice, pasa el samaritano, pasa el sacerdote. ¿Y qué hace el sacerdote? Como que no pasó nada ahí también. Solo se fue de largo. Y después pasa el samaritano. Ahora, ¿qué sucedía en ese tiempo entre samaritanos y judíos?
no se llevaban, no se podían ni ver, no se podían ni tan siquiera, como nosotros a lo lejos a veces, ¿qué hubo? Solo nomás levantamos la quijada, ¿va? Se detestaban tremendamente. ¿Pero qué hizo? Le recogió, le vendó, le curó las heridas y todavía lo echó en su animalito, se lo llevó al pueblo más cercano, le pagó la estadía mientras él se recuperaba y todavía le dijo al hotelero: si en algo más te debo, cuando regrese del viaje te lo pago. Y por eso dice Jesucristo: ¿quién era el prójimo de este? Yo le pregunto: ¿quién era el prójimo de este? El enemigo. ¿Quién era el prójimo del judío? El enemigo. Por lo tanto, hermanos, debemos amar a todos por igual, a nuestro enemigo. Y creo que es la última vez que me refiero a ellos bajo este distintivo, porque son mi prójimo. Cristo dijo: ¿quién es el prójimo del que estaba ahí tendido en el suelo? El samaritano. La palabra que Jesús usa, hermanos, en estos pasajes del 43 en adelante, cuando Él habla amor, se refiere al ágape, al amor ágape, pero no es un amor teórico. ¿Cómo usted y yo podemos experimentar el amor de Dios? ¿O cómo lo experimentamos, el amor de Dios, en pasado? A través de la salvación, a través de su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que no es un amor teórico. Dios hizo algo para demostrarnos ese amor que Él nos tiene. El amor ágape, hermanos, no es un amor de brazos cruzados, no es un amor de mente, no es un amor de conciencia, no es un amor de sentimientos, es un amor de acción. Es el amor que movió al samaritano a ayudar al judío que estaba en el suelo. Lucas nos muestra algo más allá todavía. Cuando usted vaya para su casa y tenga la oportunidad de leer Lucas 27 al 28, va a encontrar todavía un poco más de lo que Lucas escribe respecto a lo que fue esta misma porción de Mateo 5. Cuando nosotros veamos, hermanos, a nuestro enemigo y quizás percibamos ese odio, ese deseo de hacerle algo o de no hacerle nada, lo que debemos de percibir, hermanos, es el mismo amor que Cristo tuvo para nosotros, lo cual le obligó a Él a despojarse de todo y morir en la cruz del Calvario, por usted y por mí. No es fácil, pero es algo en lo que debemos ejercitarnos día a día. Mostrar este comportamiento piadoso entre cristianos. Hace unos días yo veía y les publiqué, creo en el Facebook, esto de qué quiere decir la piedad. Y la piedad quiere decir vivir bajo los estándares de Cristo, bajo los estándares de Dios, perdón. Vivir bajo la forma en que Dios dejó que vivieran los cristianos. Eso es cuando usted oiga que dicen: este es un hombre piadoso, lo que están diciendo es que este hombre se le nota que es un hijo de Dios, porque vive de acuerdo a como Dios dice. Para que usted y yo, hermanos, amemos a todos por igual, debemos ejercitarnos en esa misma piedad. ¿Qué podemos hacer nosotros ahora para mostrar ese amor a uno de los que nosotros considerábamos que no eran el prójimo? Si yo le pregunto en este momento, piense en una persona a la cual usted consideraba que no era su, digo consideraba porque a partir de hoy usted no lo debe considerar de esta forma, que usted consideraba que no era su prójimo. A la primera persona que se le venga en la mente que usted no consideraba que era su prójimo, ¿qué puede hacer hoy para mostrarle el amor de Dios a esta persona? Recuerde, esto es práctica, esto no es teoría. El mundo necesita práctica, el mundo ya está aburrido de tanta teoría de lo que somos y lo que no somos los cristianos. Es momento, hermanos, de que tenga un significado su vida cristiana. En quinto lugar, el orar por todos. El orar por todos. Vea lo que dice ahí más adelante. Dice el 44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad por los perseguidores, orad por todos por igual. ¿Por qué?
porque ellos nos persiguen por causa de la justicia. Ellos nos persiguen porque ellos ven en nosotros a alguien diferente y por lo tanto no nos amoldamos al ejemplo de ellos. Por lo tanto, ellos le persiguen a usted porque usted vive diferente, vive de una forma piadosa su vida. Por lo tanto, eso va en contra del mundo. Tenemos que orar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos también de alguna manera nos están diciendo, me encantaría vivir de tu forma. Me gustaría vivir en la forma en la que tú vives. Pero mi mente no me deja, mis problemas no me dejan, mis tradiciones no me dejan. Por lo tanto, ellos necesitan el amor de Dios. Ellos necesitan el amor de Cristo. Y encontramos, hermanos, dos ejemplos muy profundos de esta oración por aquellos que los persiguen. Primero, la del Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario. Y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el segundo, por lo menos que aparece en la palabra de Dios, Esteban. ¿Qué dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado? Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Se da cuenta? Esteban orando por aquellos que le perseguían, por aquellos que en teoría querían un daño para él. En ese momento, correcto. Hermanos, encontramos estos ejemplos. Nunca posiblemente sabremos por quién nosotros estamos orando. Imagínese usted quién estaba entre la multitud de acuerdo con la muerte de Esteban. Saulo, Pablo. ¿Qué dice el relato de Hechos 7 parece? ¿Qué dice? Que Saulo consintía. Y Esteban que dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Pudiésemos llegar a la conclusión que la conversión de Pablo es producto de la oración de Esteban. Usted, hermano, no sabe por quién está orando. No sabe si está orando por el siguiente Pablo. No sabe si está orando por el siguiente predicador o el siguiente evangelista o el siguiente misionero o el siguiente líder. Y usted quizás nunca había orado por él porque no era su prójimo. Vea hasta dónde llega el alcance de esto, hermanos. Y es lo que el mundo necesita hoy en día, que oremos unos por otros. Un pastor que fue ejecutado por los nazis escribió la siguiente frase: esta es una exigencia suprema. Por medio de la oración vamos a nuestro enemigo y nos colocamos a su lado y le suplicamos a Dios por él. Esto es una exigencia suprema. Hermanos, el amar significa orar por todos, para su arrepentimiento y perdón, más allá de todo deseo o voluntad humana. Es una virtud que solo la tienen los creyentes. Ahora, ¿por quién necesita orar usted ahora? ¿Por esta persona que se nos viene a la mente? Pues empecemos. Y en último lugar, número 6, para poder amar a nuestro prójimo, hermanos, mostrémonos como hijos de Dios. Mostremos esa calidad, esa característica que tanto nos gusta alardear a veces. Ah, que yo soy cristiano. O yo voy a tal iglesia. O mi pastor es fulano de tal. O usted supiera cuánta misericordia ha tenido Dios conmigo. Ok, pongámoslo en práctica. Mostremos esos atributos. Mostremos la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Mostremos que de verdad las enseñanzas del pastor tal están haciendo efecto en nuestra vida. Mostremos que el ir a esta iglesia, que se llame como se llame, que nos edifica y nos anima y nos sentimos muy rejuvenecidos y muy revivificados en la comunión espiritual con Dios y unos con otros, de manera que yo salgo encantado de amar a todo el prójimo que me encuentre afuera. Mostremos esos atributos. No busque explicaciones para todo. Hay cosas, hermanos, como dice Deuteronomio 29:29, que no han sido reveladas. Usted no busque o no se pregunte si yo debo o no debo amarlo. Usted debe de amarle. Allá Dios se va a encargar de él, de mostrarle su sabiduría, de mostrarle su amor y de darle la fe necesaria para cumplir el propósito de él. Pero usted no le pregunta a Dios, Señor, ¿será que debo de amarle? No, esto no es como que estemos con una rosa, sí o no, sí o no.
Somos llamados a mostrar, hermanos, los atributos como hijos de Dios. No siempre hay un porqué. El amor que manifestamos es testimonio. El amor que Cristo nos manifestó es suficiente testimonio y muy poderoso, hermano, para que usted y yo estemos dispuestos a amar a otros sin condición. De la manera en que Cristo aún lloró por Jerusalén. Se recuerda cuando Él iba antes de la entrada triunfal y vio cómo estaba toda Jerusalén, quizás muy bonita incluso en ese momento, pero Cristo lloró por ella. ¿Cuántas veces quise reuniros como la gallina reúne a los pollitos? Mas ustedes nunca quisieron. Hermanos, nunca es tarde para nosotros comenzar a amar. De la misma manera, hermanos, en la cual Cristo lloró por Jerusalén, al ver la destrucción que sobrevendría por motivo de su incredulidad, nosotros podemos experimentar eso, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos cómo termina la historia. Nosotros sabemos cuál es el final de este mundo. Usted y yo sabemos qué va a pasar con toda aquella persona que no crea en Cristo Jesús como su Salvador personal. Y eso nos debería sacar las lágrimas. ¿Por qué? Porque no estamos amando al prójimo. No estamos compartiendo con el que necesita el amor de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy mejor, yo soy más que esta persona. Esta persona está más abajito, yo no puedo amarla como me amo a mí, pastor, entienda. Mire, para mí lo mejor. Comida, ropa, zapatos, vehículos, para mí lo mejor. Es que para mí, pastor, es que yo solo me siento en cuero. Pues también su prójimo necesita todo eso. El prójimo necesita que nosotros le mostremos ese mismo amor. Porque Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino que para que el mundo fuese salvo por Él. Entonces, hermanos, pudiésemos concluir que si nosotros no amamos a nuestro prójimo, lo estamos condenando. Porque Dios nos ha puesto en el camino de esta persona para que yo le muestre lo que es un cristiano. Pero si por mi testimonio no se lo muestro, estoy enviando a esta persona a una destrucción y a una ruina eterna. Oremos, amémosles, mostrémosles lo que significa ser un cristiano. Que este amor, aunque parezca tan imposible, hermanos, para usted y para mí, que hemos sido amados con tan grande amor, no lo es. Llenemos los corazones de otros con este amor. Mateo 19:26, termino con este, dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Por lo tanto, hermanos, no está en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo que vive en nosotros, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Descansemos en el poder, en las fuerzas de Dios, para poder amar a los demás. Pidámosle a Dios que suavice nuestros corazones para poder amar a los demás. Que suavice nuestro entendimiento, nuestro egocentrismo, que lo desaparezca, para poder amar a los demás, para poder orar por los demás. Y que este, hermano, sea la diferencia entre ayer y hoy. Que ya no seamos más cristianos de fotografía, que no seamos más cristianos de una postal en una pared. Que seamos cristianos que viven y hacen la voluntad de Dios mientras tengamos vida. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder, Señor, reflexionar sobre este punto. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder nosotros eliminar, Señor, estas cosas que nos impiden amar a los demás, Padre, y fortalecer aquellas en las cuales nosotros estamos ejercitándonos para poder amar a otros, Padre. Sabemos, Señor, que para los hombres, para esta carne, para esta humanidad, que todavía, Señor, de alguna manera gusta y disfruta a veces del mal, del pecado, Señor, es imposible. Pero que en tus fuerzas, en tu apoyo, en el Espíritu Santo, que tú has depositado en nosotros, Señor, sabemos que podemos hacerlo, Padre. Porque nosotros estamos comprometidos, Señor, contigo a seguir tu ejemplo, Señor.
Así que ayúdanos, Padre, a poder amar a todos de la forma en la que tú nos amaste a nosotros, Padre. A poder ver a los demás de la forma en la que tú me viste, Señor. De poder, Señor, querer hacer el bien a los demás de la forma en la cual tú has hecho bien para mí, Señor. Gracias por ello. Llévanos con tu paz y bendición a nuestros hogares. Y que podamos ir pensando en esto, Señor. Que tú nos amaste antes y que por lo tanto nosotros podemos amarte a ti y podemos amar a los demás. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.